La Pascua cristiana no se reduce a la Santa Cena. La Pascua cristiana tiene primero una preparación de 40 días que llamamos Cuaresma, donde el pueblo es convocado a el ayuno, la oración y las obras de misericordia. Comenzamos iniciando con el gesto de la ceniza, recordando al ser humano: eres polvo y al polvo volverás. Esos 40 días terminan el Jueves Santo, donde se inicia la Cena del Señor, la pasión y muerte el Viernes Santo, la sepultura y descendió el Señor a predicar a nuestros antepasados, a liberarlos del seno de Abraham, y la resurrección, el domingo de resurrección, que es el eje del año litúrgico. Y esa fiesta se prolonga por 50 días. Esa fiesta de resurrección siguen 50 días de fiesta del resucitado, que va a incluir la fiesta de la ascensión del Señor y culmina con la gran fiesta de Pentecostés, que es donde viene el Espíritu Santo y la iglesia es empujada a predicar con alegría e incluso hasta dar la vida en el martirio el nombre de Jesús. Yo quería retomar algo, Pastor Ramírez, que mencionó también nuestro querido teólogo Juan Galdames. Como hay tantas denominaciones de iglesias evangélicas cristianas, cada iglesia también tiene su propio ritual para celebrar la Santa Cena. Bueno, en la iglesia evangélica no, solo... Porque en algunas iglesias, si no te has bautizado, no puedes tomar la Santa pero Cena. son los requisitos muy similares a los de la iglesia católica. Pero la manera para la iglesia evangélica es una, pero quisiera tal vez enfocarme en la diferencia que hay entre la Pascua judía y la Pascua cristiana. En la época de Cayo Flavio pues estableció en el Concilio de Arles en el 314 las primeras diferencias entre la Pascua judía y la Pascua cristiana. Uno de los puntos que estableció Cayo Flavio es que fuese en un mismo día, la Pascua, en un mismo día, y que se celebrase el día domingo. Pero hasta el Concilio de Nicea, que fue el 325, siempre en la gestión de Cayo Flavio, se estableció que tenía que hacerse específicamente en una fecha específica para que esta fecha fuera diferente con la fecha en que coincidía la judía. Y esto tuvo que ver, la astrología tuvo muchísimo que ver, la astronomía, pero no tuvo mucho que ver, porque la iglesia de Alejandría, que estaba en Francia, y la de Roma, que estaba... Constantinopla, toda la zona de Constantinopla. Alejandría, por ejemplo, calculó la fecha a través de la astronomía, fue mucho más exacta que la iglesia de Roma. Y esa era la discrepancia que tenía. Llegaron al punto que se tenía que hacer en la luna llena. Y cuando se dé la luna llena, un domingo después tiene que ser la resurrección, el domingo de resurrección. Por decir algo, en el 2016 la luna llena cae el 23 de marzo, por tanto la resurrección se tiene que dar el domingo 27. Es así como se estableció, dado que la iglesia de Alejandría lo calculó en base a 19 semanas y en el caso de la iglesia de Roma la calculó con 84 semanas. Por eso era más exacto. Ahora, la otra diferencia fundamental era que se celebrase el día domingo, que se celebrara un día diferente a la Pascua judía, y que esto pues se celebrase en toda la región del mundo cristiano conocido en aquel entonces. Entonces, las diferencias son diametrales. Aquí el colega acaba de introducir unos elementos que son fundamentales, como en el caso de que los judíos hoy por hoy no la celebran debido a que no tienen templo. Por esa razón no dan en estos momentos el sacrificio. Pero la esencia es la Biblia, es decir, es el Éxodo. ¿Y qué es lo que representa? La muerte y resurrección de nuestro glorioso Señor Jesucristo. No es vacaciones, no es para andar tomando, no es para bacanales, no es para fiestas, no es para andar haciendo cosas borracheras, festividades. No, esto lo que conmemora es la muerte, pasión, muerte y resurrección de nuestro glorioso Señor Jesucristo. No se sabe específicamente la fecha, es que no es el punto de la fecha. Sí, el punto es el evento de fondo. El problema es que si lo comenzamos a analizar desde la perspectiva bíblica, no hay ninguna fecha que coincida la de nosotros con la judía. ¿Por qué? Porque nosotros nos regimos bajo el calendario gregoriano. Ellos se siguen rigiendo por el calendario
judío. Y es lunar, diferente, y es pero lunar, el fondo fundamental es recordar la pasión y muerte de nuestro glorioso Señor resurrección. Hay una cosa, pero no la es semana otra cosa siempre que esta. tenía 7 días. Ahora, si el clero romano celebra el domingo, primer domingo, el domingo de Ramos, donde se bendicen los ramos y se bendicen las alfombras, cuando realmente Cristo entró a Jerusalén, la entrada triunfal, que se le llama, a quien bendecían era Cristo, no a los ramos. Por otro lado, ¿a dónde dice que fue domingo? Es necesario también ver que se celebra la Iglesia Católica este día jueves como el día de la institución de la cena. Yo difiero con eso, por el hecho de que Cristo dijo una frase muy clara. Cuando le demandaron señal, dijo: señal no le será dada sino la de Jonás, que como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el vientre, en el corazón de la tierra. La Iglesia Católica celebra el Santo Entierro el día viernes, y de hecho a las 12 de la noche lo andan celebrando. Solo pasa la mitad de la noche del sábado, que son 6 horas. Y el día del sábado, y la mitad de la noche del sábado, y en la mitad de la noche del domingo ya resucitó. Entonces solo estuvo un día y una noche y media sepultado. No coincide, realmente la muerte de Jesucristo ocurrió un día miércoles. Fue un día miércoles, y un día jueves cayó la Pascua, que le llamaban el gran sabá, era de gran solemnidad. Pero usted decía que por eso, que el día que murió Jesús era la Pascua. No, muere un día antes, por el hecho de que como ya empezaba la Pascua y aquel día era de gran solemnidad, y para que no quedaran los cuerpos colgados, los bajaron y los sepultaron. Entonces dice que las mujeres se fueron después de que Cristo es sepultado y prepararon especias aromáticas. Lucas Para el sepulcro. y Juan y Marcos 16:1 con Lucas 23:56 dicen algo que es importante en lo que estamos hablando, porque uno dice que las mujeres fueron a comprar después de haber reposado, y el otro dice que compraron las especies y luego reposaron, conforme al mandamiento. Entonces aquí lo que se extrae, Milena, es que hubieron 2 sábados en esa semana: el sábado pascual, que fue jueves, y el sábado semanal, que fue el sábado. Entonces Claro, el viernes... ¿usted está queriendo decir que no coincide con las fechas de la No, de la con lo que Iglesia celebra Católica? la Iglesia Católica la Semana Santa. Mira, hubo un día laboral en medio de 2 días, y ese día fue viernes. Ellas se fueron a comprar. De modo que Jesucristo pasa la noche del jueves y el día del jueves sepultado, la noche del viernes y el día del viernes, la noche del sábado y el día del sábado, y el primer día resucita. Entonces Jesucristo estuvo exactamente tal cual Él lo dijo, 3 días y 3 noches. Jesús no murió viernes, tal cual la Iglesia Católica le ha hecho creer a la humanidad. Claro, pero lo que pasa es que es tratándolo de ajustar. Lo que pasa es que lo que pasa es que no es no entender la cultura judía, como habla este señor, que solo ha venido a hablar contra los católicos, cuando estamos hablando, discutiendo un tema tan hermoso. Sí, pero es no entender cómo contabilizaban los judíos. Es haberse Jesucristo dijo: ¿no tiene el día 12 horas? Milena, de manera que sí sé cómo contabilizaban yo quería los judíos. Retomar lo que el día tenía 12 horas y la noche tenía 12 horas. El teólogo nos decía de que yo creo que lo importante en realidad para nosotros y para los televidentes pues es el espíritu, el fondo de lo que estamos celebrando. Y entenderlo, por supuesto. Porque uno a veces no lo entiende. Hablamos pues de que la Pascua judía era aquel recordar la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y eso es lo que celebran hasta hoy, lo siguen celebrando. Para nosotros es importante la Pascua cristiana porque celebramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con la cual también nosotros morimos al pecado, y el Padre Nelson nos explicaba todo este tiempo de Cuaresma en el que nos preparamos para celebrar con gozo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y también aclarar algo, por ejemplo, la Iglesia Cristiana de India no lo celebra de la misma manera. Porque no tienen Semana Santa. Protestante, y la Iglesia Católica entiendo que sí,
pero en India es un tanto diferente porque atiende el tenor cultural, ¿verdad? Uno, y dos, tal como lo decía el padre, la contabilización de los días de los judíos no es la misma contabilización de los días de Occidente, puesto que nosotros nos regimos, insisto, por el calendario gregoriano y ellos se rigen por el calendario judío. Lunar. Lunar, exactamente, pero es el judío. Entonces, por ejemplo, el mes primero de ellos es el mes de Aviv, sigue siendo, es el de la Pascua, ahí comienza. Diciembre, que es diciembre, para nosotros aquí es un poco cálido, allá en Israel es invierno, pues. Claro. Entonces es completamente diferente, se contabiliza de esta manera. Sin embargo, hay algo que hay que rescatar y es algo bien importante, ¿verdad? La Pascua representaba la liberación y la redención del pueblo judío de los 430 años de esclavitud, ¿verdad? Entonces la muerte y resurrección de nuestro glorioso Señor Jesucristo, tal como lo establece el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios, capítulo 11, cuando dice: este es mi cuerpo que por vosotros he dado, este es el nuevo pacto, dice. El nuevo pacto significa que hoy los libero, dice el Señor Jesucristo, de la esclavitud, del pecado, de las cadenas de la amargura, del odio, de la maldad, de la desobediencia, de la borrachera, de las herejías, de las idolatrías, de todo esto los estoy liberando porque este es el nuevo pacto en mi sangre que es dado ahora, de modo que ya no pongan la mirada en el cordero porque ese solo expiaba el pecado, más yo, dice Jesús, quito el pecado del mundo, no lo expía, sino que lo quita, cubre. No lo cubre, sino que lo quita completamente del mundo. Y esto es lo que no entiende la humanidad, que si se le presenta a Cristo, si a alguien se le habla del Señor Jesucristo y éste lo recibe, dice la carta de los Efesios capítulo 2 verso 8, que por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia. ¿Y cuál es la gracia? Es la sangre de nuestro glorioso Señor Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario, que murió y que resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para que todos seamos salvos. San Juan capítulo 3 verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que si a un borracho se le predica, a un drogadicto, a una prostituta se le predica, la gracia de Jesucristo puede llegar en él, pero si éste la recibe con todo su corazón, puede cambiar esa vida y transformar vidas, como lo ha hecho en muchas vidas, como lo ha hecho en mí, creo que lo ha hecho en